Bueno, en este video tutorial vamos a trabajar entonces con tablas dinámicas. Recuerden que si ya tenemos nuestros datos en formato tabla, como ya lo hemos hecho desde que importamos la información, tenemos la pestaña diseño de tabla. En esta pestaña tenemos la opción de resumir con tabla dinámica. Esto, repito, para cuando tenemos ya nuestros datos en un formato de tabla. Si no los tuviéramos en formato de tabla o quisiéramos utilizar otra opción, podríamos irnos por la pestaña de insertar y dentro de insertar tenemos la opción de tabla dinámica. Aquí en este caso la diferencia es que nos va a preguntar el rango completo. Si no fuéramos una tabla, tendríamos que seleccionar las filas y las columnas que hacen parte de ella. En este caso, que es una tabla, pues lo que hace es darme el nombre que tiene la tabla completa. Como vemos aquí, ya está prácticamente seleccionando toda mi tabla. Entonces le diríamos aceptar automáticamente. Como tengo nueva hoja de cálculo, él me va a crear una nueva hoja y va a insertar ahí los datos. Si yo quisiera que fuese en esta misma hoja o en una hoja que ya tuviera yo creada, pues simplemente cambiaré la selección aquí para ese campo, para esa opción. Vamos a decirle que no genere una nueva hoja y vamos a decirle aceptar. Recuerden que las tablas dinámicas nos permiten hacer una serie de operaciones rápidas con los datos para hacer informes o incluso gráficos dinámicos. Bueno, aquí tenemos entonces ya el cajón que se nos genera automáticamente en una nueva hoja. Y a nuestra mano derecha nos muestra, digamos, nuestro panel de opciones. Aquí tenemos los campos, como se pueden dar cuenta acá. Voy a minimizar un poco esto. Recuerden que podemos minimizar también toda nuestra cinta de opciones, diciéndole aquí contraer, ¿sí? Para que nos quede oculta y solamente cuando le demos clic encima de cada uno de los menús, pues se nos desplegará. Esto lo hacemos con el fin de generar un poco más de espacio, como vemos acá, sobre todo al trabajar con tablas dinámicas que ocupa tanto espacio este menú. Este menú consta entonces de el campo buscar, que pues básicamente si yo tengo demasiados datos, variables o columnas dentro de mi tabla dinámica, pues quizás quisiera buscarlo. Aquí tenemos pocas, es muy fácil visualmente verlo, pero hay en ocasiones cuando estamos conectados, por ejemplo, a una bodega de datos, que pues tenemos alrededor de 50, 60 o incluso más columnas, entonces sí sería pues muy útil poder hacer una búsqueda por el nombre. En la siguiente parte pues tenemos todo el tema de ID de caso, fecha de inicio de síntomas, es decir, todas las variables que hacen parte de nuestra tabla o de nuestros datos. Y tenemos en la parte de abajo los filtros de manera general para mi tabla, qué quiero que vayan las columnas, qué quiero que vayan las filas y qué quiero que vayan los valores. Esta opción de aplazar actualización del diseño, lo que digamos me obliga es a que cada vez que yo haga algún cambio en la tabla tenga que darle que la actualice. Esto es válido cuando yo estoy trabajando con bodegas de datos donde hay millones de datos, donde cada movimiento que yo haga dentro de la tabla, es decir, aquí si yo arrastro algún tipo de variable a la columna o a la fila, él va a recalcular siempre los datos. Entonces cuando son demasiados datos y sé que se va a demorar mucho, primero puedo decirle que aplace la actualización, primero generar cómo quiero que quede mi tabla dinámica y finalmente decirle actualizar. Con eso digamos que la búsqueda que él va a ser una única vez y no cada vez que yo haga un pequeño cambio dentro de las variables, dentro de estos cuadros. La otra opción que existe es el tema de personalizar la tabla dinámica. Entonces aquí la tenemos, podemos ver los datos de diferentes maneras. A mí particularmente pues me gusta mucho esta segunda, que es la selección de campos que nos quedan aquí, donde hay un poco más de visión. Pero hay otras opciones también, perdón, aquí, para ver solamente los campos. Esto sería muy útil si estuviéramos trabajando la tabla dinámica clásica, que uno puede arrastrar directamente desde aquí los campos hacia la tabla dinámica, ¿sí? Esto lo podríamos hacer con clic derecho sobre la tabla, decirle opción de tabla dinámica y seleccionar la opción por aquí que dice en mostrar diseño de tabla dinámica clásica. En este caso voy a hacer la prueba para que ustedes lo vean. Cambia mi
mi forma de verlo, y yo ya podría arrastrar directamente los campos hacia mi tabla dinámica. Esta era la tabla dinámica como se trabajaba anteriormente, ¿sí? Entonces uno puede hacer este tipo de cosas. Pero bueno, Microsoft decidió que ya en sus últimas versiones esto quedó de alguna manera obsoleto, sin embargo deja seguir dándole la opción. Voy a quitarle este y voy a volver a mi tabla clásica, pues es como generalmente se trabajan ahora, ¿no? Entonces recuerden, por mostrar y simplemente quitar el chulito diseño de tablica clásica. Hay muchas personas que todavía trabajan con ese diseño. Yo lo trabajé durante muchos años porque era a veces más sencillo ir pasando de aquí para allá, pero pues ya uno se acostumbra finalmente. Pero por eso es que, digamos, esta opción es muy válida, donde yo no veo dónde pongo la información. Solo sección de áreas, y digamos yo ya puse aquí mis datos, los que quiero, entonces puedo quitar mis variables y empezar a jugar con ellos dentro de estos 4 campitos, y aquí solo selección por áreas también. Esto recuerden que es cuando yo ya seleccioné algunos datos y están ya aquí y simplemente quiero empezar a mover lo que tengo en columna fila, de fila a columna, para ver cómo se van visualizando mis datos, o quizás pasarlos a filtros. Pero casi siempre uno inicia entonces por cualquiera de estas dos primeras opciones, ya bien sea esta, que es selección de campos por área en paralelo, o por filas apiladas. Voy a trabajar yo con la sección de campos y sesiones en paralelo. Ustedes pueden seleccionar la que se sientan más cómodos. Listo, esto sería entonces como la generalidad. Ahora empezaríamos a hacer las operaciones que nos parecen interesantes en nuestros datos. Digamos que lo que podría aconsejarles es que siempre revisen muy bien sus datos, siempre estar muy pendientes de qué tipos de variables son las que están trabajando aquí, ¿no? Para que yo sepa qué es lo que me interesa. Para eso digamos que se aconseja hacer el filtro y poder mirar qué información es la que estoy trabajando. Muchas veces mirar si no vienen datos en blanco, o información que para mí sea irrelevante y la pueda ir quitando a través de los filtros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta que dice fallecido no aplica, no causa directa. En este caso recuerden que esta base de datos es fallecidos por COVID en la ciudad de Bogotá. Entonces, por ejemplo, esta no tendría sentido. Uno podría quitarla de aquí si no hace parte de su estudio, si solamente quiere saber casos relacionados directamente con muerte de COVID y no personas que han fallecido por algún otro tipo de enfermedad, pero que tuvieran como comorbilidad el coronavirus. Entonces, por ejemplo, yo ya sabría, y esto tendría que ir a quitarlo de mi tabla dinámica si no fuese lo que yo necesitaría. Y digamos que ese es como la primera, el consejo que les daría antes de poder empezar a trabajar con tablas dinámicas. Pero una vez yo ya tenga eso claro, podré empezar a jugar con mis datos. Otra opción, pues que es muy válida y aconsejable, es cambiarle de una vez el nombre a estas hojas, para saber exactamente de qué estoy hablando cuando vaya a darle clic y no confundirme. Entonces, por ejemplo, a esta le voy a poner datos, que es donde son los datos originales, y a esta dinámica, que es donde tengo mi tabla dinámica. No le coloco aquí las tildes, pues digamos porque solamente es el nombre que se le pone dentro de la hoja de trabajo. No se va a publicar en ningún sitio, sin embargo pues también acepta las tildes en caso de que ustedes lo quieran. Perfecto, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer algún tipo de operación con la información que tenemos. Si quisiéramos entonces hacer algún tipo de operación con nuestros datos, démonos cuenta que aquí no tenemos prácticamente ningún dato por el cual hacer algún cálculo de valores, ¿cierto? Lo que se puede hacer aquí es un conteo, simplemente, un conteo de los casos de COVID, para poder tener el dato de cuántas personas presentan esta enfermedad. Si ustedes se dan cuenta que si yo arrastrara el ID de caso hacia valores, ¿sí? Lo que le haría sería una sumatoria por defecto de estos datos, que sabemos que es simplemente un autonumérico que va desde 1 hasta el número de casos que han sucedido en la ciudad. ¿Qué pasaría? Yo podría cambiar este valor, ¿cierto? Dándole un clic aquí en la flechita que está acá al lado y diciéndole configuración del campo, ¿sí? Y lo puedo cambiar al tipo de dato que me parezca más oportuno. En este caso, digamos, sería como el recuento, ¿cierto? Y al aceptar ya tengo ahora sí la cuenta de ID de casos, que es 211.300, como lo habíamos confirmado anteriormente. Este dato yo podría verlo por alguna de las otras variables. Por ejemplo, a través del sexo, puedo ponerlo tanto en filas, ¿cierto? Como vemos allí, o puedo arrastrarlo hacia las columnas. Y aquí es donde empieza uno a jugar un poco con todo el tema visual, de cuál es la mejor manera de mostrar
esta información. Cuando uno solo tiene una variable y es como esta, que en este caso es pequeña, solo tiene dos variables, femenino y masculino, pues es sencillo. Pero si yo digamos me trajera ya, por ejemplo, a la fila de la localidad de residencia y voy a soltarla antes de sexo, pues la información ya empieza a verse un poco más larga, digamos. Entonces es posible que yo necesite pasar el sexo hacia las columnas para que alcance a visualizar de mejor manera la información. Y ya empezaré yo a jugar con dónde colocar que en filas, que en columnas y efectivamente que en valores. Recuerden que habíamos dicho que la edad en esta base de datos no puede ser trabajada de manera fácil porque tenemos una unidad de medida. Entonces yo aconsejaría ir a hacer un cambio en ese formato o en esa forma de visualizar la edad para que podamos tenerla toda la edad en años y podamos hacer algún tipo de operación con ella, ¿sí? Por otra parte también yo aconsejaría, por ejemplo en este caso que estamos trabajando caso por fila, también podríamos generar una variable que nos dijera simplemente que hay un 1 en cada una de esos casos para poder hacer conteos mucho más fáciles o sumas mucho más fáciles dentro de la información. Entonces por ahora voy a dejar la tabla dinámica así como está aquí. Voy a irme a datos y dentro de datos voy a hacer esas dos operaciones. Entonces la primera, ¿cuál es? La primera es entonces que vamos a crear un campo que se llama edad en años. Él automáticamente, si ven que ya me lo incluye como parte de mi tabla, ¿sí? Y recuerden, ¿qué es la edad en años? Aquí nosotros tenemos que la unidad de medida viene expresada en tres, en años, meses y días, ¿sí? Entonces lo que nos interesa realmente es el número 1, en este caso, que es los años. Y vamos a convertir, porque si tuviéramos, por ejemplo, acá, voy a darles un ejemplo rápido. Voy a seleccionar, por ejemplo, el número 2, ¿cierto? Y vemos que aquí el valor de la edad pues va entre 1 y 12, porque en este caso, 1 y 11, perdón, porque en este caso es el número de meses, ¿cierto? No está el 12 porque ya en 12 pues se considera que ya cambia, ¿no? Vamos a darle el 3, que en este caso son días, entonces tenemos entre 1 y 29 en este caso, ¿sí? Y si yo me trajera esta variable como si fuera una edad en años, pues estará cometiendo muchos errores. Pues ya todos son menores de un mes, ¿no? Entonces voy a volver otra vez, voy a dejar mis datos completos. Recuerden que para quitar un filtro lo hago acá, borrar el filtro de la unidad. Y lo que voy a hacer entonces es una operación con un sí, que es un formato condicional. Entonces voy a decirle que sí, ahí me pide cuál es la condición. Entonces voy a decirle que si este valor que está acá, ¿cierto? En la unidad de medida, si la unidad de medida es diferente, que en este caso se representa con el valor de menor y mayor que a 1, o sea que si es diferente al valor de 1, en mi caso punto y coma, ustedes pueden mirar en su computador si es punto y coma o la coma, el separador de parámetros. Aquí claramente se ve que es punto y coma, pero en otros equipos puede ser la coma. Entonces ahí voy, el valor verdadero va a ser, si este valor es diferente de 1, quiere decir que la edad en años es de 0, ¿cierto? Y de lo contrario, que me traiga la edad. En este caso sí sería el campo que se llama edad. Entonces voy a volver a repasar esa fórmula. ¿Qué le estamos diciendo? Que si lo que está en unidad de medida no son años, ¿cierto? No son años, es decir, es diferente de 1, le ponga por defecto a la edad en años 0, porque sabemos que quizá la unidad de medida entonces viene en meses o en años, es decir, que la persona es menor de 0 años. Menor de un año, perdón, o sea, tiene 0 años. Y de lo contrario, como caso contrario, si efectivamente es 1, quiere decir que sí está expresada en años, entonces que me traiga ese campo de edad. ¿Listo? Cierro paréntesis, le doy Enter. Automáticamente, como es una tabla, él va a replicar esa fórmula para todos mis registros, de ahí hacia abajo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una prueba. Aquí solo tenemos grupos de A1, es decir, en años. Entonces vemos que corresponde exactamente a los mismos años. Pero si yo en este momento hiciera un filtro por ejemplo por 2, que ya sabemos que son meses, ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos, miren, la edad efectivamente me la cambió a 0, ¿cierto? Porque tiene menos de un año. Y también tuvo que haber pasado lo mismo para la unidad de medida 3, en este caso en la unidad de medida de días. Entonces también vemos que efectivamente no la cambió por 0.
Ahí ya tendríamos entonces la edad realmente en años. Si quisiéramos hacer algún tipo de operación con ella, voy a quitar el filtro y voy a generar otra nueva que se llame casos, como les comentaba, para poder tener un número, un valor que me represente que cada una de esas filas es realmente un caso, para no tener que hacer conteos, sino hacer sumatorias. Aquí lo puedo hacer de dos formas, una dándole un 1 aquí, un 1, ¿cierto? Y después de ese 1, parándome aquí, darle, cuando la flechita cambia a negro, darle doble clic y él va a tratar de replicar este valor de aquí hacia abajo. Pero como estamos trabajando con tablas, uno lo que hace casi siempre son fórmulas. Entonces le vamos a decir que este campo es igual a 1 y se van a dar cuenta que automáticamente él va a hacer el cálculo también para todos los registros de mi tabla. Entonces, como habíamos dicho, voy a ir a mi tabla dinámica ahora y vamos a ver que dándole un clic derecho sobre mi tabla dinámica, miremos que aquí, antes de que nos vayamos, aquí no aparece todavía edad en años, ni tampoco nos aparece ese campo de casos. Y voy a la opción de actualizar sobre la tabla dinámica, ¿sí? Y automáticamente esos campos se van a actualizar, van a verse reflejados en mis campos. Vamos a ver, esperar un momentico. Listo, entonces aquí ya tengo tanto edad en años como mis casos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo en este momento quito entonces la cuenta? Recuerden que estaba haciendo una cuenta, no una sumatoria del ID de caso, y ahora sí me paso casos, que sé que cada uno de ellos representa uno. Miren que no hay ningún cambio. Ya estoy haciendo la sumatoria real sobre el número de casos, ¿vale? ¿Qué tiene de impresionante las tablas dinámicas o de llamativo las tablas dinámicas? Es que así como lo tengo yo en este momento, voy a quitar el sexo. Para quitar el sexo puedo o darle clic en la flechita y decirle quitar campo, es la opción más menos utilizada. Realmente uno lo que hace es que lo arrastra de nuevo a la casilla de variables y lo suelta allí. Lo que vamos a hacer ahora entonces es mirar cómo podemos cambiar esta operación de suma, como ya lo hicimos anteriormente, por el conteo, y que lo cambiamos a suma y de suma a conteo. Y vamos a mirar qué operaciones se pueden realizar. Para eso hay dos formas de hacerlo, aunque pudiéramos podido hacerlo incluso también con las variables de sexo, ya vamos a hacerlo un poco más elaborado. Solamente dejé una variable para que podamos ver claramente cómo están haciendo los cálculos. Entonces les estaba comentando que para hacer esto podemos hacerlo a través de clic sobre el campo y configuración del valor del campo. Esa es una opción. O lo otro es, si vamos estando encima de la variable que queremos cambiarle, en este caso si fuera localidad de residencia, me iría a análisis de tabla dinámica y le iría a configuración de campo. Aquí tenemos seleccionado localidad de residencia. Como vemos también aquí tenemos suma de casos, y si hiciéramos el mismo valor, aquí tenemos suma de casos, ¿sí? El más utilizado generalmente es simplemente aquí, en el valor que quiero hacerlo, configuración de valor de campo. Ahora, en este caso podemos cambiarle el nombre, personalizárselo, pero si uno va a seguir trabajando sobre este campo y cambiándoselo, lo ideal sería que cuando ya uno esté claro en cómo va a quedar su tabla dinámica, si venga y cambie esos valores personalizados, porque también puede darse el caso que uno quite el valor y lo vuelva a poner y este nombre se va a resetear, ¿no? Entonces es como más al final de ya tener la tabla dinámica prácticamente realizada o que no la quiera ya exportar. Tenemos dos pestañas, resumir valores por y mostrar valores como. Resumir valores por, tenemos las operaciones más básicas. Entonces tenemos suma, tenemos recuento. Recuerden que aquí prácticamente va a dar lo mismo, ¿sí? Porque cada fila es un caso. Si no fuese el caso, sino que tuviéramos en cada fila, pudiéramos estar, digamos, en un agrupado por ciudad o por tipo de caso, lo que sea, pues en este caso sí cambiaría tanto la suma como el recuento, pero en este caso es el mismo porque cada fila es un caso. Tendríamos el promedio de casos por cada una de las localidades. Entonces por Antonio Nariño, pues aquí, ¿cuál es el promedio? Pues 1, ¿cierto? Porque como ya dijimos, cada fila es un caso. Entonces también ahí tenemos un dato que no sería muy relevante para nosotros en este momento. El máximo y el mínimo también ya sabemos que sería 1 para cada una de las localidades. Producto también sería 1. El producto, recuerden que el producto simplemente es la multiplicación. Entonces, si en este caso yo tuviera un campo que tuviera varios valores, sería la multiplicación de esos valores para cada localidad. O sea, en este caso va a buscar todos los que son Antonio Nariño y va a multiplicar 1 por 1 por 1. Por eso también el resultado va a ser 1. Contar números es cuando tengo espacios en blanco dentro de mis datos y no quiero que esos datos cuenten.
sino simplemente sea el valor, o sea, que cuente valores, donde realmente hay un valor numérico y no los vacíos. Desviación estándar y desviación estándar P son pues la desviación estándar, como su nombre lo indica. La P indica que se hace sobre el total de la población, y la anterior es sobre solamente una muestra, y lo mismo sería para varianza, y varianza teniendo en cuenta la población. Esos son entonces los que se pueden trabajar, cada uno. Aquí en este caso pues tendremos el que más nos funciona, y el único que nos funciona para este dato es el tipo suma. Por otra parte, bueno, vamos a darle a aceptar para que ustedes vean que vuelve otra vez al dato. Por otra parte, entonces voy a volver a la configuración del campo. Tendremos la opción de darle un formato de número a ese campo. Si ya quisiéramos, que sabemos que lo vamos a dejar de una manera determinada, podríamos por ejemplo colocarle que es el tipo de dato moneda, para que nos coloque pues el símbolo, que no es nuestro caso, porque recuerden que aquí tenemos es suma de casos, ¿cierto? Y bueno, ahí ya podríamos cambiar el tipo de dato que más se nos acomodara a nosotros. En nuestro caso voy a dejarlo general porque pues vamos a seguir trabajando sobre ese mismo campo. Entonces, pero para que usted sepa que uno aquí puede formatear el tipo como quiero que se vea mi dato. Una vez entendido ya que estas son las operaciones básicas que uno puede hacer con sus datos, vamos a ir a mostrar valores como. Entonces, dentro de mostrar valores como tenemos varias operaciones. Cuando está sin cálculo no está haciendo absolutamente nada. Y yo puedo entrar aquí y decirle qué es lo que quiero que haga. Entonces, por ejemplo, el porcentaje del total general, qué participación tiene cada una de las localidades. Entonces yo puedo seleccionar ese y decirle aceptar, y voy a cambiarlo automáticamente a valores. Voy a minimizar aquí un poco para alcanzar a ver el total general. Espero que alcancen a ver los datos, no tanto. Aquí, eso. Entonces aquí tendríamos que la localidad de Antonio está aportando el 1.46 de los casos, ¿no? Y al final tiene que sumarme el 100%. ¿Qué otras operaciones tenemos allí? Vuelvo de nuevo a mostrar valores como. Tendríamos el porcentaje total de columnas o el porcentaje total de filas. En este caso, pues solamente tengo una columna, ¿no? Entonces, ya bien sea que me va a dar o el mismo resultado del total general, o me va a dar un total de 100% por cada una de las filas. Entonces no tendría sentido. Ya lo hacemos con más datos. El porcentaje de me va a permitir a mí entonces seleccionar algún tipo de variable. Por dónde quiero hacer ese porcentaje. En este caso, pues lo más lógico es que sea por localidad de residencia, que es este mismo dato que tenemos acá. Pero yo podría seleccionar, quiero que ese porcentaje me lo haga por la variable BOSA o por varios unidos, o sea que el total general sea una variable que cambia, ¿no? En el tiempo. Esto se utiliza mucho para años. Cuando yo quiero que me haga el porcentaje sobre un año específico. Y ahí digamos que ya vendrían otra serie de operaciones que también pues ya sería irlas probando, porque dependiendo para qué me sirvan mis datos, podré sacar algunas cosas u otras no, ¿no? Otras no. Pero principalmente son esas que son como las más utilizadas. Entonces voy a dejar el porcentaje del total general y voy a decirle aceptar, que era como lo teníamos. Y lo que quiero que hagamos ahora sí entonces es que digamos podemos tomar el sexo y llevárnoslo a nuestra columna. Entonces ahora vemos que él automáticamente me calcula el sexo por el total general de todos los valores, ¿sí ven? Entonces acá tenemos el 100% y él sobre ese 100% está calculándome Antonio Nariño femenino, Antonio Nariño masculino. Por eso esa sumatoria pues me da el 1.46. Lo está haciendo sobre el total general. Aquí es donde sí van a variar mis datos. Si yo ingreso a suma, configuración de valores, me voy a la pestaña valores como, ¿cierto? Y aquí le digo no, hágame ese porcentaje sobre el total de las columnas. Le digo aceptar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Tomando la columna, ¿cierto? Y aquí sí me suma el 100%. O sea, es decir, que el 100% de las mujeres, el 1,50 se encuentra en Antonio Nariño. Que el 100% de los hombres, el 1.60 se encuentra en Barrios Unidos. Y aquí también, del total de todos los casos entre hombres y mujeres, en Bosa está el 8.77. ¿Vale? Ahora, si no lo quisiera hacer así, recuerden que también existe la otra opción. La otra opción está entonces, me voy a mostrar valores como porcentaje de fila. Le digo aceptar. Entonces ahora sí me está diciendo en Antonio Nariño el 51.92 son mujeres, el 48.08 son hombres, y ese total me suma el 100%. ¿Sí? Del total general, 50,57 son mujeres, 49.43 son hombres, y ese es el 100% del total. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que dependiendo lo que yo vaya modificando en mi tabla dinámica, pues eso es lo que va a pasar. Si yo
Por ejemplo, en este caso voy a poner tipo de caso arriba del sexo, o sea, por tipo de sexo. Pues él vuelve y hace todo ese recuento a través de desconocido, en estudio, importado, y hace esos cálculos que ustedes ven allí, ¿cierto? Eso es para que ustedes se den cuenta que pues tendré que tener cuidado a la medida que voy sumando variables que quiero hacer. Voy a retirar de nuevo la variable tipo de caso para quedarme con estas dos nomás y mostrarles algo que también es interesante. Ahora, ustedes se dan cuenta que él me está mostrando aquí el total general, tanto para filas como para columnas. ¿Sí ven? Voy a hacer un cambio en la base para que podamos entender mejor cómo es la representación de la parte visual de los datos. Entonces voy a subir el sexo a las filas. Lo voy a poner allí. Y allí estamos viendo que pues esto no me serviría de mucho porque lo tengo configurado a través de las filas. Entonces voy a ir a decirle hágalo a través de las columnas, solo para que podamos ver el ejemplo, cómo funciona. Perfecto. Entonces aquí tendríamos ya algo que tiene un poco más sentido. En Antonio Nariño tenemos el total 0,76, 0,70, ¿cierto? Esto estamos haciéndolo sobre, recuerden, el total general que me suma al 100%. ¿Vale? Si yo no quisiera estar viendo estos subtotales, ¿sí? Sino que simplemente me mostrara el valor total, no el subtotal por cada uno de ellos, o inclusive que no me mostrara algunas columnas de totales y subtotales y columnas totales, etcétera, lo que quisiera. Me voy a ir a diseño. Cuando yo genero una tabla dinámica me genera estas dos pestañas, entonces voy a la pestaña de diseño y dentro de diseño tengo la opción de decirme no me muestre los subtotales, ¿sí? O muéstremelos en la parte inferior y superior. Voy a decirle no me los muestre. Entonces automáticamente ven que quita el subtotal, ¿cierto? Yo podría haberlo dejado allí, volvía a aparecer el subtotal. Lo mismo con los totales generales. Si hay alguna sumatoria o no, ya ahorita lo vamos a ver. Estos totales generales pues es para filas y columnas. Aquí en este caso no tengo para columna, ¿no? Lo tengo es para fila, que está aquí en la parte de abajo. Entonces yo, si no quiero ver este, me iría para diseño y le digo que no me muestre, digamos, desactivado para filas y columnas. Entonces inmediatamente me desaparece ese que está allá abajito, ¿cierto? Si yo tuviera mi información de la otra manera como la tenía anteriormente, es decir, voy a bajar esto acá, el sexo, ¿cierto? Así como lo tenía. Ahí sí tengo total general tanto para fila como para columna. Entonces si yo me fuera aquí y le dijera no quiero ver nada, pues me los quitaría ambos. O solamente quiero ver uno de los dos. En este caso, por ejemplo, me interesa verlo más por columna. Entonces aquí está. O me interesa verlo solamente para fila. Aquí está. Activado para ambos. Esto se hace generalmente cuando uno vaya a formatear sus datos, de pronto para exportarlos, que a veces no le interesa que se lleven estos totales generales, sobre todo los que suman el 100%, porque son más que todo para rectificación de la información, pero a la larga pues dependerá de si es importante o no mostrarlo. Ahora, por ejemplo, voy a quitar esto. ¿Cómo hago para quitar ese formato? Pues simplemente recuerden que me voy a mostrar valores como y le digo sin cálculo y aceptar. Y ahí lo que tendría es de nuevo mi sumatoria normal, ¿no? del número de casos. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver los casos acumulados, por ejemplo? ¿No? Casos acumulados. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, voy a quitar el sexo para que se vea de pronto de mejor manera, ¿cierto? Voy a quitarme la localidad. Y lo que voy a hacer es voy a traerme la fecha de diagnóstico, ¿cierto? Que todos tienen que tener una fecha de diagnóstico. Entonces voy a traerla a la fila. Como estamos hablando de un tipo de caso fecha, automáticamente él es capaz de hacerme este tipo de agregaciones, ¿sí? Donde yo puedo entrar de todas formas y hacer un agrandado de esa información. Aquí él lo agrupa por meses. Si tuviéramos años, entonces la primera agrupación que haría sería por años. Es muy interesante que nos ahorramos un montón de tiempo si quisiéramos hacer cálculos directamente, como ustedes se dan cuenta, por meses y no por días. Ahora, si yo quisiera ver realmente todos los días, le daría clic derecho sobre la flechita, ¿sí? Y aquí donde dice expandir o contraer, ¿sí? Le puedo decir que expanda hasta la fecha de diagnóstico, ¿sí? Expandir todo el campo, contraer todo el campo, ¿cierto? Entonces, fácil expandir todo el campo. Entonces ahí tenemos que me expandió todos los campos de las fechas, si ustedes se dan cuenta allí. Y por ejemplo aquí no me interesaría tener los subtotales,
¿cierto? Por cada uno de los meses, porque lo que quiero hacer en este caso, como dijimos, es una sumatoria de acumulado. Es decir, que me va mostrando cómo van subiendo los casos, cómo van aumentando los casos, ya no por día, sino la sumatoria de los casos por día. Entonces recuerden que podría irme a análisis, perdón, a diseño, y aquí decirle que no me muestre ningún subtotal, e incluso podría decirle desactíveme los subtotales o no, pero bueno, aquí de pronto si quiero ver al final cuál es el total y si está haciendo bien la operación, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo se hace para hacer un total acumulado? Vamos a nuestra suma de casos, le decimos configuración, vamos a mostrar valores como, vamos a buscar uno que se llama total en, y va a ser el total en la fecha de diagnóstico, que es la que estoy analizando. Le voy a aceptar. Aparentemente estaría funcionando los primeros registros, pero ¿qué pasa cuando empezamos a bajar? Nos damos cuenta que en abril vuelve y retoma, vuelve y inicia, ¿cierto? Y lo mismo pasa para mayo, y lo mismo pasa para junio y julio, y todos los meses, ¿cierto? En cada uno va iniciando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos está haciendo una pequeña partición por el mes. Entonces, des en cuenta, como ya les conté, él automáticamente genera unos índices automáticos. Entonces, para meses, después dentro del mes del día, si tuviéramos año también sería el año, y lo está haciendo acá, como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente con que quitemos el mes lo arrastramos y lo quitamos. Y ya tendríamos la fecha de diagnóstico. Ahora vemos que ahora sí de manera correcta está generando la sumatoria y al final me está dando los 211.300 casos. Es decir, acabamos de hacer una suma acumulada por la fecha. Bueno, ahora que ya tenemos entonces la variable que nos interesa, vamos a ver para qué nos servirían los filtros. Por ejemplo, si yo quisiera saber este mismo aumento de casos, pero por cada una de las localidades, tomaría entonces la variable de localidad de residencia, la pondría dentro de filtros y automáticamente la tabla dinámica me pone en el encabezado el filtro. Por defecto están todas. Podría seleccionar varios elementos o un único elemento a través de haciéndole clic en esta opción. Entonces, por ejemplo, si yo dejara una única opción, pararía encima de la localidad que me interesa y ahí tendríamos cuál ha sido el comportamiento, por ejemplo, dentro de Nariño, o cómo ha sido el comportamiento de Barrios Unidos, o en su defecto, si quisiera, podría tener el comportamiento de varias localidades al tiempo cuando selecciono varios elementos. Por otra parte, yo puedo agregarle un gráfico dinámico que se vaya actualizando a medida que voy modificando también mis datos. Voy a la pestaña análisis de tabla dinámica, aquí se encuentra la opción de gráfico dinámico, vamos a entrar a él. Por defecto me dice que el mejor gráfico es un gráfico de columnas agrupadas, que me parece que está bien, porque recuerden que estamos analizando la curva de crecimiento. Vamos a decirle aceptar, y aquí tengo el gráfico que genera dinámicamente. Dense cuenta que aquí tengo solamente el total. Si yo quisiera, por ejemplo, ver cómo ha sido el comportamiento a través de la variable de sexo, simplemente la paso aquí donde dice sexo. Mientras yo tenga mi gráfico dinámico seleccionado, como se dan cuenta, cambian simplemente el nombre de ejes y leyenda en vez de columnas y filas, pero pues es lo mismo. Cuando estoy aquí en mi tabla dinámica, aquí veo, tengo las filas y tengo las columnas, pero encima del gráfico, simplemente para mayor entendimiento, le cambia la etiqueta. De aquí, de igual manera, si yo hago cambios en la tabla dinámica o directamente en el gráfico, se van viendo reflejados en mi gráfico. Vamos acá, automáticamente ya tenemos las dos columnas, sexo femenino y masculino, y yo puedo filtrarlo, ir filtrando por cada una de las localidades. Recuerden que aquí, si quiero ver solamente una localidad, ¿cierto?, se ve que ha habido un masculino que femenino, por ejemplo en la localidad de Chapinero. Voy a dejar todas por ahora y voy a mostrarles un nuevo concepto que ingresa aquí en las tablas dinámicas, y es como hemos visto en las tablas, también yo puedo insertar una segmentación de datos, que lo que haría sería traer el mismo cuadrito que habíamos visto en las tablas,
Y quiero que veamos este de insertar escala de tiempo. Entonces lo que va a hacer la inserción de escala de tiempo es que yo puedo, con las variables que tengo de fecha, ya me las va a traer aquí. Como estoy trabajando con fecha de diagnóstico, pues es la que voy a traer. Y él automáticamente me genera una escala de tiempo del año completo. Aquí hay meses que sabemos que no han habido casos, como por ejemplo enero y febrero. ¿Sí? Yo igual podría cambiar aquí en la forma de visualización por años, trimestres, meses o hasta incluso los días para poderlo seleccionar. Pero aquí sabemos que empezamos los casos desde marzo. Entonces, por ejemplo, en febrero no había nada, pero a partir de marzo empiezo a ver cómo viene la curva comportándose. En abril cómo iba, en mayo, junio, ¿cierto? Entonces ahí podemos ir viendo cómo va el comportamiento, inclusive tomando de A2 también con el control, ustedes ya saben. Podemos seleccionar varias, ¿no? Me paro aquí y sin soltar el mouse puedo seleccionar un rango largo. Y ahí iría mirando cómo ha sido el comportamiento a través de esta escala de tiempo. Al igual que cuando teníamos la segmentación, también se me genera una pestaña nueva que se llama escala de tiempo, donde podemos personalizar la escala de tiempo, si en el caso de que lo quisiéramos realizar. Voy a volver a mi tabla dinámica, a mi pestaña análisis de tabla dinámica, y vamos a insertar la segmentación de datos, como lo habíamos dicho, por ejemplo por ciudad de residencia. Vamos a decir aceptar. Entonces recuerden que lo que hace es precisamente generarme un nuevo filtro dinámico, ¿cierto? Donde yo podría aquí ver, por ejemplo, quienes están fuera de Bogotá, y él calcularía toda la información, tanto de mi tabla dinámica como de mi gráfico dinámico, ¿cierto? Con los que están fuera de Bogotá o los que están dentro de Bogotá. Entonces, vemos ahí cómo se cambian las escalas de valores de tanto el gráfico como de mi tabla dinámica. Voy a entonces a quitar el filtro. Vamos a eliminar esta segmentación de datos. Podemos también quitar el filtro de las fechas y quitar ya la segmentación por línea de tiempo. Y finalmente, pues también voy a quitar el tema del gráfico dinámico. La idea será que ustedes tratarán de probar con diferentes combinaciones. Aquí seleccionamos el gráfico, le decimos suprimir. Pues cómo puede ir variando ese gráfico. La idea es que no hagamos gráficos de tablas dinámicas muy grandes con muchas variables, porque el gráfico va a ser muy difícil de leer. Lo recomendable es generar la tabla de resumen con la tabla dinámica y después de ello generar una nueva tabla en una nueva hoja, y de allí se hace el gráfico. Uno podrá crear varias tablas dinámicas en el caso de que fuera necesario. Digamos, si esta quiero dejarla ya así quieta, pues podría generar otra tabla dinámica. No necesariamente solo es una por tabla o por origen de datos, sino que podemos tener varias tablas dinámicas dentro del mismo archivo. Lo que pasa es que va a ser un poco más pesado a medida que vayamos adjuntando más tablas dinámicas, pero es una práctica muy común. Por ejemplo, voy a dejar este gráfico ya, esta tabla dinámica así ya como quedó. Voy a generar una nueva tabla dinámica para seguir haciendo los ejercicios. Entonces entramos de nuevo a nuestra hoja donde nos encuentran nuestros archivos originales. Recuerden que vamos a diseño de tabla y resumir con tabla dinámica. En este caso simplemente generamos una nueva hoja, una nueva tabla dinámica, donde podemos seguir haciendo de nuevo otras operaciones. Para este caso entonces lo que voy a hacer es que voy a traer la localidad de residencia a las filas y los casos a valores. Y sexo a la columna para tener una tabla dinámica como la que tenemos aquí en este momento. Si vemos esta tabla, podemos generar los porcentajes como hemos hecho anteriormente, entrando por configuración del campo de valor. Vamos para mostrar totales como, y aquí podemos decirle que nos lo haga sobre el total general y aceptar. Ahí tenemos un gráfico que ya hemos hecho. Vamos a tratar de hacer un gráfico sobre el total de masculino y femenino. Entonces vamos a ir a suma de casos, configuración de valor, y vamos a decirle que haga ese total no por el total general, sino por el total de la columna. Recuerden que esto lo que me permite es mirar el 100% hacia la parte de abajo, como se dan cuenta, al 100%.
Y ahora sobre esto yo sí podría hacer algún tipo de gráfico. Entonces, por más que yo le haya dado aquí que es un porcentaje, ¿cierto? Cuando yo copie estos datos, que es lo que voy a hacer en este momento, copio los datos sin llevarme el total general, control C, me lo llevo a esta nueva casilla, a una nueva hoja, entonces creo una nueva hoja, y aquí clic derecho. Recuerden que puedo pegar los valores, y si quisiera conservar el formato también lo puedo hacer aquí a través de pegarle formato, para que me quede una vez así como está. Selecciono toda la tabla y en la parte izquierda superior y dándole doble clic se ajusta automáticamente todas las celdas. Ahora le cambiaría a la etiqueta. Este señor son localidades, ¿cierto? Masculino, femenino y el total general. Y ya sobre este sí podría, seleccionando todos mis datos, mirar qué gráfico él me sugiere. Podría ser que tomara todos mis datos o únicamente masculino y femenino, que en este caso es lo que realmente quiero hacer. Y me voy por insertar y aquí sí gráficos recomendados. Aquí me recomiendo una serie de gráficos, voy a seleccionar cualquiera por defecto para que lo veamos. Aquí ya tendría mi gráfico, puedo agrandar. Y una práctica muy común es que yo este gráfico, después de resumen, digamos que ya obtuve a partir de una tabla dinámica donde copié sus valores y generé el gráfico, le dé clic derecho sobre el gráfico y le diga mover gráfico. Esto con el fin de pasarlo a una nueva hoja. Aquí en este caso me dice una nueva hoja, le digo aceptar para que tenga el panorama completo de ese gráfico en una sola hoja, dependiendo del tamaño. Aquí igual puedo modificarle los valores que yo quiera o considere necesarios e incluso formatear aquí para que por ejemplo solamente me mostrara un solo decimal, ya tal cual como uno puede trabajar con la gráfica. Y con doble clic, como ustedes se dan cuenta, yo acabo de entrar aquí al formato del gráfico, donde puedo cambiar varias características, entre esas el tema de las etiquetas, el tema del número, para quitarle de pronto los decimales que me parece que pues sobran, entonces le diría 0 decimales por ejemplo, ¿cierto? Y ya, digamos por ahora no lo va a cambiar nada más. Entonces aquí tengo los porcentajes ya redondeados a uno solo. El título del gráfico también se lo podrá cambiar, sería porcentaje de casos de COVID-19 por localidad. Y listo. En un próximo video trabajaremos entonces la siguiente parte de tablas, donde a partir de la tabla dinámica extraeremos una información relevante y utilizaremos otras del formato de tabla para mirar cómo hacer análisis rápido de esta información.